Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, Angola presenta su voluntad de adherirse como observador al sistema iberoamericano. La segunda, fundaciones de España y Portugal se reúnen en Badajoz para fortalecer la cooperación transfronteriza. Y por último, España y México se alían para duplicar su comercio bilateral hacia 2020. Agora, então, vamos começar com Angola. Por que é que Angola tem esta vontade? Bueno, esto es bastante interesante porque, bueno, ya se apuntó como una idea en abstracto de decir que el mundo iberoamericano para renovarse debería ampliarse e ir a un espacio iberófono y evidentemente la manera mejor es que ya que existe una comunidad iberoamericana, es decir, entre Iberia y América Latina, ¿por qué no ya en esa estructura de dos lenguas, el español y portugués, de dos continentes, por qué no se abre a otros continentes y principalmente a África, que es donde están concentrados los lusófonos, ¿no? Y esto le han llegado voces, le han llegado ideas a los angoleños y les ha gustado la idea. Y entonces, como se va a organizar aquí en España, esa cumbre número 30, aunque como ha habido años donde no se ha hecho en un año, se ha hecho cada dos, pues esta es la número 30, pero ya hace 35 años de este sistema iberoamericano que se ha ido sofisticando, añadiendo o reagrupando instituciones sectoriales y la general, que es la Secretaría Iberoamericana, que es la que gestiona las cumbres y la que coordina los ministerios de diferentes países, pues parece ser que sí que tiene receptividad a esta idea, ¿no? Y esto nos lo ha comunicado la Embajada de Angola, es decir, que esto no es una actividad simplemente de sociedad civil o activista, sino que está el propio Estado angoleño, en particular Esmeralda Mendonça, secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores de la República de Angola, ha iniciado en Madrid una intensa agenda de trabajo institucional orientada al refuerzo de las relaciones de cooperación entre Angola y los diversos organismos iberoamericanos, ¿no? Tuvo un encuentro con Cristina Manzana, directora de Relaciones Externas de la SEGI, y se ha abordado la posibilidad de que Angola saliera a la Organización Iberoamericana en calidad de Estado observador, ¿no? Entonces, pues bueno, los representantes de la SEGI han incentivado a establecer esos contactos con miras a ese encuentro del 4 y 5 de noviembre, esa cumbre. También ha tenido relación con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con Gina Magnolia Riaño Barón, que es su secretaria general. Los representantes de esta organización de seguridad social, de la OISS, han considerado que, dada la influencia y posicionamiento de Angola a nivel de países africanos lusófonos, su adhesión al sistema de seguridad social de la Organización Iberoamericana puede ser un activo importante para el futuro y la redinamización de la organización, pudiendo incluso ser sede regional en África, ya que la misma no está representada en el continente africano. También ha tenido una reunión esta secretaria de Estado angoleña con Fridiano Durante Prados, el director de Relaciones Institucionales de Funiver, y que Funiver tiene una universidad en Cuanza, recordemos, la Universidad Internacional del Cuanza, perdón, situada en Quito, provincia Bie, en Angola. Y bueno, pues actualmente el Reino de España preside ese sistema iberoamericano que articula 22 países de lengua española y portuguesa de América Latina, península ibérica, incluyendo a Andorra, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es muy bienvenido, por lo menos desde el punto de vista del trapecio, que la República de Angola refuerce esos lazos con la iberofonía, reconociendo esos vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a naciones de expresión portuguesa y española. Y han remarcado, por último, que esa adhesión al sistema iberoamericano, aunque sea solo como observador, y en el futuro, quién sabe si se puede ampliar,
a pleno derecho, representa una oportunidad estratégica. E agora vamos passar para a zona da fronteira luso-espanhola. O que é que temos aí? Bueno, pues hubo el 11.º encuentro hispano-luso de fundaciones y fue en Badajoz. Y bueno, se ha planteado soluciones de la cooperación bilateral, desafíos en Europa y sobre todo era la presentación oficial de esa red ibérica de fundaciones de la Fundación MAPFRE, ¿no? Se trata de fundaciones pequeñas o medianas, porque las muy grandes ya tienen mucha proyección por sí mismas, ¿no? Entonces, desde MAPFRE han intentado, siempre han tenido una sensibilidad especial con el mundo lusófono, con Portugal y con Brasil en particular y con la frontera también. Y entonces están intentando eso, impulsar una red ibérica de pequeñas y medianas fundaciones. Van a hacer una sede en un sitio privilegiado de, si no me equivoco, de Cáceres, pero este encuentro ha sido en particular en Badajoz. Y bueno, pues realmente es una iniciativa muy también en nuestra línea de articular esa sociedad civil, esa cultura, esos elementos no sociales que normalmente abordan las fundaciones de pequeño y mediano porte, con especialmente buena inserción local y sin duda este es un buen impulso a la cooperación ibérica. E agora, para terminarmos com o lado espanhol, vamos ter Espanha e México. Os dois países estão sempre, às vezes, um bocadinho às turras, mas desta vez vão se unir para quê? Bueno, pues se han puesto un reto de duplicar el comercio bilateral hacia 2030, es decir, ponerse un objetivo así. Evidentemente, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con Mercosur, ya sabemos que no, México no forma parte del Mercosur, hay que hacer acuerdos concretos, ¿no? En este caso bilateral, pero se actualizó el acuerdo. Evidentemente, México está buscando nuevos mercados porque con Estados Unidos se está viendo muy dependiente y especialmente por las arbitrariedades que le vienen de la Casa Blanca. Y bueno, después de superar parte del infantilismo del debate, de la narrativa histórica y los extremos de un lado y del otro, por fin parece que diplomáticamente se han reconducido las cosas. Y es verdad que las relaciones a nivel, por ejemplo, académico son súper fructíferas y a nivel empresarial, aunque siempre ha habido algunos roces con alguna empresa española y tal, ha habido una presencia muy fuerte de empresas españolas y cada vez lo es más de empresas mexicanas aquí y cada vez lo es más de migración mexicana aquí, porque normalmente las migraciones mexicanas iban más bien a Estados Unidos, ¿no? Pero ahora están viniendo mucho aquí y cada vez se ve más también de comercios y otras cosas, porque normalmente pues tenían que ver con países más o caribeños o de Sudamérica, pero no de Norteamérica, como es México, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que, claro, centrándolo el tema en la economía y sabiendo la necesidad que hay en México, pues el discurso ahora mismo es totalmente diferente, ¿no? Que el que veíamos hace un tiempo. Y se han propuesto eso, incrementar un 50% el comercio bilateral, y ya sabemos que el comercio yo creo que todavía puede crecer mucho entre la Unión Europea y todos los países latinoamericanos. Hay margen de maniobra, creo que es bueno que vaya creciendo progresivamente, es bueno para las dos partes y eso enlaza intereses para después que políticamente eso tenga mayores ambiciones, ¿no? Esto vale para México, vale también para Mercosur. Y bueno, pues hubo encuentro entre Carlos Cuerpo, que es ministro español de Economía, y Marcelo Ebrard, que es también el secretario de Economía de México, y también hubo encuentros entre el ICEX de España, la COE, el Consejo Empresarial Mexicano, es decir, que han estado los empresarios allí viendo pues todas los sectores donde pueda haber una inversión bilateral potente y sin duda que reforzará esa relación donde paso a paso evidentemente se va a ir significando con el rey, con los presidentes de gobierno, esa hermandad, ¿no? Vamos a ver si de verdad esto se produce a pesar de todo el alto voltaje nacionalista que hay
con los temas de la interpretación histórica. Hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos, Andrea? Começamos pelas renovações no Palácio Nacional da Ajuda, passamos para Portugal, que entretanto foi eleito um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU para a Paz, e para terminar, as escolas da fronteira lançaram um manual com tipo guia para ajudar a combater a demência. Muy bien, pues vamos con el primero. Angola, perdón, es el Palacio Nacional de Ayuda y recomiendo esto para nuestros espectadores para este verano, si quieren visitarlo, van a poder ver cosas nuevas, ¿no? Exatamente, então o Palácio Nacional da Ajuda, muito para os portugueses, a gente até quase que o compara a Versalhes, mas versão portuguesa, foi casa da família real e há coisas bastante interessantes, como desde falcoaria, acho que é assim que se diz o nome, e pronto, e às vezes até atividades como há atores que se vestem como membros da família real e da corte para que, mesmo que seja por uma noite, a pessoa saiba como era viver no tempo da corte do Império Português. Mas pronto, o Palácio Nacional da Ajuda, como outros momentos em Portugal, estão a ser renovados, para serem preservados, afinal estamos a falar de um país com uma vasta história e com muitos anos. Bem, o Palácio Nacional da Ajuda usou fundos do PRR, que é o Plano de Resiliência, de Renovação e Resiliência, para renovar três salas da altura do rei Dom Luís. Eram consideradas as salas do Tesouro, estavam fechadas há um século. Naturalmente, eram possível ser visitadas pelo público, tiveram fechadas durante um século, quase como uma espécie de arquivo deste momento histórico. Entretanto, nesta renovação e manutenção, também foram aumentadas as acessibilidades, foram descobertos alguns pormenores interessantes, como nas paredes há quase como grafites, os grafites da altura, assinaturas dos trabalhadores que ajudaram a edificar este monumento, da altura do rei Dom João VI, o rei Sol português, e que foi casa de vários membros da família real, incluindo do imperador brasileiro Dom Pedro I, do Brasil, que nasceu aqui na Ajuda e que, pronto, quem quiser visitar é sempre uma boa atividade a fazer em qualquer dia do ano aqui em Portugal. E um aspecto que existe é que não são português, ou seja, qualquer pessoa que habite em Portugal pode visitar este monumento, fazendo apenas prova de que é um cidadão em Portugal, para conhecer um pouco mais da história do Palácio Nacional. Muy bien, pues quien pueda que lo visite y también tenemos una victoria diplomática de Portugal. Hemos visto las imágenes, ¿no? de la celebración. Coméntanos de qué se trata. Bem, então isto então já é quando escrevi a notícia, ainda não tinha acontecido, mas entretanto já aconteceu. É a quarta vez que Portugal faz parte do Conselho de Membros Não Permanentes do Conselho para a Paz, ou da Missão para a Paz das Nações Unidas. Tem 5 membros permanentes, incluindo os Estados Unidos e a Rússia. Depois tem cerca de 10 membros que vão girando. O Brasil chegou e tudo a fazer parte destes membros. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, foi acompanhada de perto pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que deslocou-se tudo para assistir a esta votação. Todos os membros, tanto do atual governo como que esta candidatura foi lançada em 2013, que foi a última vez que Portugal fez parte desta organização para a paz. A verdade é que não tem conseguido fazer muita coisa. Também não podemos esquecer que o secretário-geral, que está ainda de saída, mas continua a ser o português António Guterres, quando Portugal lançou a candidatura em 2013, e desde então os pilares que Portugal apresentou para que a sua candidatura fosse aceita é, mesmo sendo um país de pequenas dimensões, não como um grande exército comparado com outros países, é um país que se tem feito demonstrar ao longo não só dos anos, mas dos séculos, como uma ponte entre culturas. E assim que foi eleito Portugal como membro então
Conselho para a Paz, Conselho de Segurança das Nações Unidas, Luís Montenegro falou que Portugal faz pontes entre a Europa, a África, a Ásia, as Américas e que o grande objetivo do país é ser uma voz para a paz. Logo, podemos esperar que nos próximos 2 anos ter pelo menos Portugal como um player com uma maior, não importância, mas digamos uma maior voz nos assuntos internacionais. Muy bien, pues nos alegramos mucho de esa victoria. Y por último, una experiencia de escuelas de España y Portugal al lanzar un manual para disminuir los efectos de la demencia, ¿no? Exatamente, são 4 escolas na zona da fronteira. Entre alunos e professores lançaram um manual que vai chegar tanto em formato físico, mas também em formato digital, com algumas atividades, algumas dicas para ajudar a diminuir os efeitos que a demência pode ter no cérebro humano. Bem, isto são desde pequenos jogos para ajudar a exercitar a cabeça, como outro tipo de atividades que foram compiladas para fazer parte do manual, que brevemente chegará às mãos de todos aqueles que o quiserem ver, para que a cabeça esteja ativa o máximo de tempo possível antes que a doença comece a fazer os seus estragos. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias de la semana en español y en portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos. Nos vemos la próxima semana. Até a próxima.